Dios le bendiga, querido amigo. Tú que me escuchas a través de este medio, quiero compartir este testimonio que será de bendición para tu vida, el cual lo voy a sustentar en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Todo comenzó en un tiempo en el cual me encontraba muy necesitado y confundido, con diversos problemas. Sin encontrar solución a mi necesidad, fui atraído y seducido por el enemigo al mundo ilícito de las drogas. La palabra del Señor dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil del mundo es más fuerte que los hombres. Para que entonces me encontraba débil por la circunstancia. Yo quiero decirte a través de la palabra del Señor, dice la palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dice la palabra del Señor, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Yo quiero decirte, querido amigo, que Dios es la puerta, es la oportunidad que Dios te brinda a través de este poderoso testimonio. Quiero decirte también, en el libro de Romanos capítulo 8, dice la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra de Dios dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, pues Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Yo quiero decirte, querido amigo, querida amiga, tú que me puedes oír a través de este medio, Dios está haciendo un llamado genuino para tu vida. En aquel tiempo me encontraba yo debilitado por causa de la necesidad, pero en aquel momento quiero decirte que Dios libertó mi vida. Por cuanto era débil por la carne, Dios pues me ha dado salvación y vida eterna. Hice contacto con unas personas de tal manera que para aquel tiempo tenía en mi poder un reloj, y aquel reloj lo di a cambio de una porción de 5 gramos de crack. Comencé a hablar con aquellas personas que necesitaba hacerlo porque estaba necesitado, hasta que aquellas personas entonces me dieron aquel cambio de aquel reloj por aquellos 5 gramos de droga. Y así, de esta manera, comenzó una vida para mí difícil, porque sucede que a través de aquello que había hecho con aquellas personas envueltas de un tiempo, ya estaba dentro trabajando con drogas, de tal manera que mi vida comenzó a cambiar de una manera sobrenatural que no entendía, pero había como algo dentro de mí que no sé si era la maldad que se había incrementado en mi vida, y aquella forma de poder obtener la plata, todo se ligaba con la necesidad por la cual estaba pasando. Y sucede que al cabo del tiempo comienzo a obtener cosas, y de tal manera que se aumentaban los problemas, donde comencé a tener mucha fama y comencé a tener dinero, comencé a comprar muchas cosas, carros, y la gente comenzaba a sentir miedo, porque en mi vida estaba surgiendo que dentro de mí había una persona dominante que todo lo podía resolver a su manera. Tanto así que llegó un tiempo en donde fui radiado por la radio del estado del Tamacuro y del estado de Bolívar. Me hacían muchos seguimientos, pero la gente no podía conseguirme nada, y a veces comenzaba a pensar dentro de mí, porque llegué a tener mucha fama, todo lo conseguía fácilmente. Pero resulta que al cabo de los años, de quizás ya cuando tenía 9 o 10 años trabajando con esto, comencé a sentir dentro de mi corazón que alguien o algo dentro de mí comenzaba a sentir cierta lástima, porque llegué a ser demasiado malo con las personas. El que me la hacía me la pagaba, y la gente tenía temor de mí. Otros
no querían denunciar o no querían hacer nada porque tenían miedo. Pero en medio de aquel sentimiento que estaba comenzando a surgir dentro de mí, había alguien que me decía, una vez me dijo de esta forma, un evangélico me dijo: Cristo te ama. Y yo le dije aquellas palabras: yo sé que Cristo me ama. Pero cuando yo le decía aquellas palabras, lo decía de pura boca nada más, no había ningún sentimiento, nada, algo que podía relacionarme con Dios, porque a mí nadie me había predicado la palabra del Señor. Cuando aquella mujer me dio aquella palabra, aquella evangélica, yo tenía plata y podía hacer lo que quisiera, tenía amigos por montones, pero resulta que más adelante, al cabo de 2 o 3 meses, aquella mujer me vuelve a decir que me había visto preso y que era necesario que pudiera buscar de Dios. Sin embargo, aquellas palabras no pudieron entrar en mi vida. Y era cuando más me cuidaba de las cosas. Gente en la calle, problemas en la calle, gente que se me atravesaban con carros para quitarme la vida. Y aún así no podía entender lo que estaba sucediendo. Pero resulta que al cabo de aquellos 2 meses llegaron un grupo de personas de la inteligencia del estado del Tamacuro y me intervinieron estando yo enfrente de mi casa, de tal manera que me hicieron pasar a la parte de adentro allí. Pero como yo era una persona que me cuidaba y no tenía nada, aquellas personas me sembraron aquello y fui a parar a la cárcel del estado del Tamacuro. Y estando en aquel lugar, yo recuerdo que cuando estaba fuera en la calle, yo dentro de mí comenzaba a decir que el día que yo pudiera estar o caer preso, nadie me iba a someter, sino que así perdiera la vida, pero nunca me iba a dejar someter con nadie. Pero resulta que cuando estoy en aquel lugar, ya todas las personas que estaban presas allí ya sabían que yo iba a aquel lugar, y dentro de mi corazón había como una decisión de que si cualquier cosa pudiera suceder, me podía matar con quien sea. Pero en aquel lugar, cuando me llevan a un lugar en donde ponen las personas que caen por primera vez. Aquello le llamaban el pote, algo muy pequeño, donde encierran a la gente que entran nuevos allí. Y resulta que en aquel lugar no había bombillos, todo estaba lleno de excremento, todo era asqueroso. Y estando en aquel lugar allí, pude mirar que había alguien que estaba como cuidándome en aquel lugar. Todo sucede cuando al otro día me veo la cara y veo la cara que había muchos presos allí. Había mucha mala conducta que estaban allí. Gente que habían entrado por homicidio, por diversas causas de delito. Pero resulta que dentro de mí había como una valentía o algo que decía: no me interesa lo que puedan hacer, el tiempo que pueda tener. Yo lo único que sé es que el que quiera yo le voy a dar. Así me maten o me maten, pero yo estaba restiado a seguir hacia adelante. Recuerdo que había una persona que estaba allí y comenzó a hablarme de Dios y me dijo que si yo era evangélico. Le dije que no era evangélico. Y aquella persona se hizo amiga mía, comenzó a predicarme y a decirme que él había estado en aquel lugar y que él estaba descarriado, que él estaba sirviéndole a Dios, pero a través se había descarriado y se había puesto a consumir, de tal manera que pasé 3 días encerrado en aquel lugar donde la gente dormía encima del excremento, donde la gente dormía prácticamente en el piso, en la ceniza del cigarro, encima del orine, porque en aquel lugar no había para poder hacer su necesidad. Pero resulta que al cabo de 3 días sueltan a aquellas personas y la distribuyen dentro de los calabozos. Y cuando a mí me llevan a la celda número 2, me doy de cuenta que dentro de aquella celda también estaba otra persona que trabajaba junto conmigo, pero que tenía más tiempo que yo allí, que yo no sabía. De esta manera, aquella misma persona que estaba predicándome también lo pusieron cerca de mí. Tanto así aquel hombre me daba la palabra, que yo no hallaba palabra para decirle: mira, no me hables. Y al cabo de 2 o 3 meses estando allí en aquel calabozo, aquel hombre comenzó a decirme: ¿sabes que aquí los martes y los jueves vienen personas de afuera a predicar la palabra? Yo quiero que tú salgas conmigo para que la escuche. Y yo le dije: no. Resulta que aquella persona comenzó a predicarme la palabra y aquello era como refrescante a mi vida. No voy a salir. Y aquel me decía: pero solamente para que la escuche, solamente. Hasta que tanto tiempo dio que le dije: está bien, voy a salir. Y cuando decido salir para escuchar la palabra, que había llegado
y estaban predicando la palabra. Pero cuando yo miro a aquel hombre que predica, cuando aquel hombre que tiene aquel sazón, había una persona, aquel hombre predicaba la palabra de Dios de una manera impactante que llenaba mi vida, y aquella preocupación que tanto sentía salía de mi vida, y no sé de qué forma o en qué manera. Lo único que te puedo decir es que en aquel momento aquel hombre me dijo: ¿vas a recibirlo? Y no me negué y dije: está bien, lo voy a recibir. Resulta que cuando recibo a Jesús en mi vida, en aquel momento comenzó a surgir, comenzó a salirse la depresión de mi vida. Comenzó algo en mi vida a ser notorio. Ya mi conducta no era igual, ya mis pensamientos comenzaron a ser distintos. Hubo un cambio en mi vida. Pero cuando recibo a Jesús, entonces se me enciman y se me vienen por encima los problemas, porque comenzaron a surgir enemigos de donde más yo no lo sabía. Resulta que alguien había pagado una cantidad de dinero para que me matara en aquel entonces, pero resulta que aquella gente, ese día que me iban a matar, era un día de visita. Aquella persona había llegado para hablarle a aquella persona que le iba a dar el dinero para que me matase. Resulta que aquella persona le dio el dinero, la mitad de la plata, y la persona estaba en ese día que me mataban, y yo me había dado de cuenta porque me quedaba mirando. Pero ya yo había recibido a Jesús en mi corazón, de tal manera que ese día que me iban a matar, después que la visita se fuera, que cerraron las rejas, comenzaron a pasar la lista. En la noche ellos iban a pedir una tregua para matarme. Habían comprado licor, de tal manera que aquellas personas se embriagaron tanto y habían gastado todo el dinero que le habían dado. Y sucedió algo, un milagro de Dios, que aquella persona le quitaron, esperaron que el hombre que estaba allí, que vendía la droga, se durmiera. Mientras esto le quitaron la droga, sucede que cuando le quita la droga a aquella persona que estaba vendiendo dentro de la cárcel, inmediatamente cuando aquel se da de cuenta que le han robado, se da de cuenta que estos dos le habían quitado la droga. Entonces se produce un milagro, porque aquellos que me querían matar, entonces los tenían que cambiar de aquel lugar. Entonces se le quitaron la cobertura que tenía, el respaldo que tenía, y ahora eran ellos que andaban huyendo. Pero resulta que cuando estaban huyendo, inmediatamente le dan asilo a otra celda y lo introducen donde estoy yo. De tal manera que la gente que estaba allí y la que me respaldaba decía: dejadlo que ellos vengan a este lugar, porque aquí lo vamos a picar en pedacitos. Y yo le decía que la gente: no, déjenlo quieto, no le hagan nada. Y cuando aquellas personas le habían trajado, que lo andaban humillados, asustados, y me dice uno de ellos: mira, varón, nosotros te íbamos a matar, a nosotros nos habían dado la mitad del dinero para matarte, y ahora que estamos aquí, oye, te pedimos perdón por todo eso. Y le dije: varón, nosotros no le vamos a hacer nada, quédese tranquilo. Y así sucedió. Yo quiero decirte a ti, a través de la palabra de Dios dice que el que se aparta del camino de la sabiduría viene a parar a compañía de los muertos. Ya había un respaldo de Dios sobre mi vida, de tal manera que ya me estaba cubriendo Dios. Ya Dios tenía un plan de salvación. Recuerdo que en aquel momento, ya teniendo ya un año y algo más, se me apareció en las huellas de aquellas paredes de la alta tensión de la corriente. Veía un personaje que se paró y me dijo: Alexander, yo te he traído a este lugar porque por medio de ti 2.5 de personas serían salvas, y el diablo quiere condenarte a 10 años de prisión, pero yo no voy a permitir. Yo te vengo a decir que cuando yo escuché aquella palabra que llenó mi vida, yo comencé a alabar, comencé a glorificar desde una manera sobrenatural. Había un deseo, había una devoción de alabar a Dios. Éramos un grupo de personas que nos levantaban en la mañana, que hacían la vigilia. No había congregación, no había iglesia establecida en aquel lugar. Yo quiero decirte que para la fecha ya hay 79 personas que están adorando y que están alabando a Dios en aquel retén del estado de Tucupita. Y quiero decirte que a través de la poderosa palabra de Dios, mi vida fue cambiada. Hoy por hoy
ando predicando el evangelio de Jesucristo. Tú que andas por caminos de fin de muerte, yo vengo a decirte que Jesucristo es la salvación, que Jesucristo es el momento, es la apertura, es el camino, es la verdad y es la vida. Tú que andas haciendo lo que estás haciendo, es el momento de comenzar a creer que Dios puede tener un plan de salvación para tu vida. De tal manera que estando en aquel lugar, sucedieron muchos hechos milagrosos, porque aquellos que estaban haciendo lo malo y que se mataban unos con otros, se comenzó a hacer un trabajo dentro interno allí, y Dios comenzó a agregar de aquella gente que habían matado, de aquella gente que estaban por delitos de homicidios, por diversas causas, fueron añadidos a la congregación. Recuerdo que había un hombre que estaba preso por tráfico de armas y de droga, y aquel hombre era uno de los planes que estaba allí, pero resulta que en aquel tiempo sucedió que los que estaban con él trataron de conspirar por algunos hechos que se hicieron en aquel entonces. Resulta que aquel hombre se armó de valentía y se levantó contra todo aquello lo que le estaban conspirando y fue a enfrentarlo. Yo recuerdo que en ese momento estaba leyendo la palabra de Dios y escucho algunos tiros, y aquel hombre que había salido con valentía para allá a confrontar aquello se tuvo que devolver porque por poco lo mataron. Y resulta que llegó a una parte donde pidió auxilio por allá y lo rescataron, pero aún así iba herido porque le habían dado unos tiros, de tal manera que lo llevaron para enfermería para ser tratado. Y al cabo de un mes, 2 meses lo estaban pidiendo, ya sabían que el hombre venía de regreso y lo estaban cazando para matarlo. Pero en aquel entonces ya había establecida una congregación en aquel retén, y todo lo que estaba afuera respetaban las cosas de Dios. Asimismo, trajeron a aquel hombre a medianoche para que el pueblo que estaba en el mundo allí, los presos que no habían recibido a Jesús, no tenían este conocimiento. Resulta que cuando me levanto de la mañana consigo a aquel hombre que tan malo era, y comenzamos a predicar un hermano y yo la palabra, y este recibe al Señor. Pero cuando las personas se dan cuenta que este estaba allí, comenzaron a tramar y a conspirar para matarlo. De tal manera que cuando un día sábado, recuerdo que era visita, nosotros estábamos mirando que en el ambiente se movía un ambiente feo, y hubo un momento que le digo a un hermano que está allí: hermano, vamos a orar porque están conspirando para matar a aquel hombre. Y levantamos un clamor y le digo: Señor, manda ahora hombres de afuera que custodien este lugar para que lo maten a aquel hombre y aquella visita se pueda dar. Resulta que cuando estábamos orando, al cabo de los 15-20 minutos, cuando abrimos los ojos, habían personas que estaban custodiando el sitio allí. Pero aún así agarraron a aquel hombre y lo pusieron en una parte sola, y el plan que se había montado después de él, que quería eliminarlo, quería matarlo, le dio la orden a otro para que le matara. Pero sucedió algo tan sobrenatural que cuando se le acercaron a este para matarlo, dice uno de los que le habían enviado a matar que había visto la cara de un ángel en el rostro de aquel hombre, y cuando aquel hombre quería apuntarlo, la mano no se levantaba, y el otro le dice: vámonos, hay algo que está pasando aquí que no puedo mover la mano, y se devolvieron. De tal manera que aquel hombre comenzó a congregarse con nosotros. Aquel retén estaba demasiado peligroso, ya no se podía vivir, ya no se podía estar adentro porque medio asomabas y eso era plomo para allá y plomo para acá. No se podía pasar un momento tranquilo en aquel lugar. Resulta que no sé dónde salió tanta gente, que llegaron gente del gobierno de Caracas para intervenir, porque aquel retén era demasiado peligroso, ya no se podía resguardar la vida ni aún de los visitantes. Resulta que llegaron gente con cargo de allá del estado de la capital de Caracas y comenzaron a sacar todos los presos. Un comando entró con escudo, con pasamontañas. Inmediatamente agarraron a los presos y lo pusieron allí en medio de la cancha, allí desnudo. Y comenzó un hombre entonces a comenzar a decir cuál era lo más malo, los medios malos, o los que son mejores aquí, cuáles eran. Recuerdo que uno de los que estaban allí, de aquellos policías, dijo: aquí hay uno que parece que son evangélicos. Dijo: aquí hay evangélicos. Yo voy a ver si es verdad que aquí hay evangélicos.
y dijo: levantad la mano todos para acá los que son evangélicos. Recuerdo que en ese momento nosotros corrimos y nos pusimos a la parte del centro de la cancha. Y aquel hombre dijo aquella palabra: yo voy a ver si ustedes son evangélicos. Y si ustedes no son evangélicos, me la van a pagar. Y le dijo a uno: yo quiero que me predique. Recuerdo que en ese momento estaba un hermano llamado Rubén Rodríguez, que era el que estaba encargado de aquello, y mi persona. Y le digo: hermano, le toca predicar, tiene que predicar. Y aquel hermano me dice: tengo miedo. Me dice: predique, le dije, predique, porque Dios le va a dar palabra. Y comenzamos e hicimos una rueda en aquel lugar. Y cuando aquel hermano comienza a predicar, ya eran como las 6:30 de la noche ya. Quiero decirte que cuando Dios comenzó a darle palabra a aquel hermano, del cielo comenzó aquel lugar, como en el libro de los Hechos capítulo 1 verso 8, cuando dice que había un estruendo, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiero decirte que cuando aquel hermano comenzó a predicar, comenzó un viento, comenzó algo sobrenatural, que los cimientos de la cárcel, de las paredes que eran de concreto armado, comenzaron a temblar y a temblar y a temblar. Y aquella parte de los presos que ya habían puesto en su lugar estaban gritando y decían: hermano, varón, se va a caer esto. Y dice la gente que estaban allí, los policías, y aquel hombre que estaba allí dijo: verdaderamente que estos son evangélicos. Y quiero decirte que en ese momento se había establecido la congregación, la cual hoy en día permanece. Y hay gente que entran por diversas causas y se restauran porque reciben a Cristo. Yo no sé la condición de vida que tú puedes estar viviendo, pero yo te digo, puede estar en la maldad más grande que esté haciendo, o puede estar en el peligro más grande, o en la dificultad más grande, hombre o mujer, lo que esté haciendo. Quiero decirte que Cristo tiene propósito de salvación y tiene empleo de salvación también a través de ti, porque quiere hacer en ti un canal de bendición. De tal manera que la gente se quedó pasmada y atónica porque no había visto esto tan glorioso que había sucedido. Las paredes comenzaron a temblar y aquello soplaba poderosamente. Pero resulta que nos dieron libertad de poder tener todas las cosas. Y estando un día que era sábado y era día de visita, llegaron a visitar a los hermanos. Y sucede que yo no sabía que ese día me tocaba predicar, porque el hermano no me había dicho. Y cuando llega la hora de pasar el predicador, el hermano me dice: hermano Alexander, vamos para que predique la palabra. Resulta que en ese momento, cuando el hermano me dice: hermano Alexander, predique la palabra, siento una voz audible que me habla y me dice: dile a la gente que a las 2 de la tarde tienen que salirse porque hay un secuestro. Y esa fue la primera experiencia que pude ver que Dios me estaba hablando. En ese momento miré para allá y miré para acá y no vi a nadie. Pero en ese momento discernir que era la palabra, que era la voz de Dios que había llegado a mi vida. Y sin más ni menos le dije: hermano, así dice el Señor, a las 2 de la tarde tienen que salirse porque va a haber un secuestro aquí dentro del penal. Sucede que cuando prediqué la palabra había caído el poder de Dios en aquel lugar. Y aquella gente que vinieron a darle una palabra se fueron llenos del poder de Dios. Porque en aquel tiempo no había más nada que hacer sino humillarse delante de Dios, clamarle a Dios día y noche en aquel lugar. La gente que venía de afuera decía: pero es que estos hermanos tienen la cara como un ángel, les resplandece la cara. Quiero decirte que cuando faltaba como un cuarto para las 2 de la tarde, le digo a aquellos hermanos: hermanos, recuerden que Dios había dado una palabra que tiene que salirse. En ese momento los hermanos dijeron: oye, es verdad. Y agarraron y tomaron las cosas, dejaron lo que iban a dejar y se fueron y se pararon en la parte del portón, de la parte de afuera. Y cuando están los hermanos allí, comienzan, hermano, la gente a comenzar a tirar sábanas, comenzaron a las que había doblarlas y comenzaron a secuestrar la visita y la dejaron adentro. Y ahí se presentó, hermano, una semana de secuestro. Quiero decirte que a través de la palabra Dios viene anunciando Dios vida eterna a través de Jesucristo. En ese momento decidí en mi vida buscar a Dios, porque sabía que Dios tenía un propósito importante, un papel
de ser protagonista, de ser medio y que ser canal de bendición para muchos entonces. De tal manera que Dios me ha dado el ministerio de evangelista, un ministerio evangelístico de milagro y unción, donde la gente recibe sanidad, donde he visto el poder de Dios restaurando gente, colocándole tripa nueva. He visto el cáncer salir de la persona, el SIDA. He visto milagros sobrenaturales entrando en la vida del hombre. He visto donde Dios cambia a los homosexuales. He visto Dios dando palabras proféticas. De tal manera que en aquel tiempo aquella congregación se comenzó a tomar nombre. Recuerdo que había un hermano que venía del estado de Tucupita para llevar la palabra. Y recuerda aquellas palabras, siempre recordaba que aquellas palabras de aquel hermano, que su ministerio era visitar las cárceles. Aquel hermano decía: yo he ido y he visitado la cárcel de Vistahermosa, he ido para la Máxima, para El Dorado, y he ido para la de Barcelona, he ido en Puerto Ayala, pero aquí en el estado del Tamacuro veo más la presencia de Dios, de que estos hermanos buscan de Dios. Recuerdo que en aquel entonces Dios me había dado una palabra y me dijo que me iba a soltar de aquel lugar, que me iba a dar la libertad. Y yo le había dicho a mi familia que no se preocuparan, porque ya Dios me había ministrado que me iba a dar la libertad. Entonces ellos contrataron a un abogado, y aquel abogado quería que yo cambiara el relato de lo que ya estaba relatado. Y yo le dije: yo no voy a cambiar nada, yo voy a dejar todo así como está, porque Dios me dijo a mí que Él me iba a soltar. Pues Dios me había ministrado una palabra que me iba a dar la libertad. Y recuerdo que me llevaron al circuito, iban a tomar la decisión de tantas veces que me traían y me llevaban, pero sabía que ese día se iba a concluir, se iba a decidir, se iba a dar un veredicto. Recuerdo que la gente en ese momento, que lo van a enjuiciar o que lo van a llevar al circuito, lo ponen aparte, en un lugar restringido. Y lo que me provocó en ese momento era orarle a Dios y decirle: Señor, tú me habías dado una palabra que me iba a soltar. Y doblé mis rodillas en aquel lugar, y como al cabo de una hora sentí la necesidad de levantarme, porque mis rodillas me dolían. Sentía que alguien estaba tomando mi cuello y me lo estaba presionando hacia abajo. Algo que me indicaba: sigue orando, sigue intercediendo. De tal manera que intenté pararme con todas mis fuerzas, pero aún así no pude levantarme. Y seguí orando un poco más. Tanto así que después del momento comencé y me levanté. Y le dije: Señor, tú me diste una palabra que me iba a libertar. Y en ese momento levanté mis manos y me acordé del pasaje bíblico de Pablo y de Sila. Y cuando levanté mis manos al cielo, que las puse así, comencé a orar a Dios. Y en ese momento, cuando ya mis manos están cansadas, traté de bajarlas, pero allá había alguien que me estaba tomando por la muñeca de las dos manos y me sostenía con una fuerza mayor. Me estaba dando a entender que Dios me había dado la victoria en ese momento. Y traté de bajar mis manos con toda mi fuerza, pero Dios me había tomado de mis manos. Y en ese momento había entrado a aquel lugar una unción poderosa, poderosa, de tal manera que sentía que se movían los aires. Era Dios, la confirmación de Dios diciéndome la palabra que Él me había de libertar en ese momento. Recuerdo que cuando ya el juez había tomado la decisión juntamente con el fiscal, recuerdo que aquel fiscal estaba condenando a la gente por droga, le estaba poniendo 24, 25, 12, 10 y 9 años. Y todos los que regresaban al penal regresaban afligidos y decían: oye, ese hombre que está allí le tiene rabia, es muy tremendo, nadie puede escapársele. Pero Dios me había dado una palabra que Él me iba a libertar. Y cuando el juez dictó y agarró aquel martillo y dijo: este es libre, libertad plena para él, aquel hombre comenzó a comerse la cabeza, a rascarse la cabeza, y le decía al juez que no era posible, que tenía que tenerle que ser 6 años allí. Y allí es donde la palabra de Dios estaba en mi vida. Y dije: el diablo quería condenarme a 6 años, pero Dios no permitió que aquello se cumpliese. Desde ese momento, amigo, tú que me escuchas, mi vida quedó impactada de lo que Dios ha venido haciendo en mi vida. Y han venido pruebas difíciles, de tal manera que el enemigo me quitó mi familia,
Pero aún así la fuerza de Dios y el propósito de Dios y la finalidad que Dios tiene en mi vida es que predique la palabra. En donde Dios me ha otorgado un ministerio evangelístico de unción, poder, impacto. Donde la gente recibe liberación. Donde la gente comienza a danzar. Donde la gente comienza a recibir llorando el milagro. Algo impactante. Gloria al nombre de Dios. Por eso que la palabra de Dios dice entrar por la puerta estrecha. Porque la puerta ancha y espaciosa son muchos los que entran por ella y se pierden. Pero dice la palabra más entrar por la puerta estrecha, porque esta es la que nos lleva a la vida, pero pocos son los que la hallan. Por eso que la palabra de Dios dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Amigo, tú que te encuentras en la misma situación, puede ser dentro de una cárcel o en tu hogar, quiero decirte desde ya que Jesucristo te brinda una oportunidad. Yo no sé cuántos son tus enemigos, tampoco sé la forma de vida que puedes llevar, pero algo sí te digo en esta hora: que Dios quiere salvar tu vida. Es el momento especial. Si a través de este CD Dios te ha ministrado una palabra, es el momento de comenzar a creerle. Si crees que Dios puede cambiar tu vida, en este mismo instante, tú que estás en tu hogar, tú que te encuentras detrás de una reja, tú que te encuentras a través de un auto manejando, estás escuchando este testimonio, quiero que levantes tus manos, quiero que cierres tu vista y diga conmigo en esta hora: Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, desde ahora y para siempre soy tuyo. Gracias, Señor. Si has confesado, si has dicho a través de tus labios, como dice la palabra del Señor, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Querido amigo, querida amiga, Jesús te ama.